Bienvenidos al canal, soy Sosaki y aquí os traigo un nuevo vídeo de cómic, esta vez doble porque de la colección TV of Marvel tengo los dos primeros de X-Men, que son los de la famosa isla de Krakoa, la etapa de Krakoa. Bueno, me han gustado, pero he tenido algunos problemas que os voy a comentar. Para la colección lo han dividido en estas dos partes de potencias de X 1 y 2 de esta dinastía de X, y hay un omnibus en tapa dura de Panini que vale 55 euros aproximadamente, en algunos sitios con descuento 52,5, y que consta de las 480 páginas que constan estos dos tomos. Entonces, la historia, ya estáis viendo que los dibujos tienen pinta de molar mucho, pero el problema os voy a contar cuál es. Aunque, como veis, dentro de la colección, siendo la entrega 2 y la 10, creo recordar, son el lomo 59 y 60. Recordad que en esta colección no vienen las entregas con el mismo lomo para luego colocarlo en la estantería si haces la colección completa. Un detalle que quería comentar. Como guionista tenemos a Jonathan Hickman y bueno, tengo que decir que tengo alguna quejilla con él porque se está convirtiendo en el nuevo George R.R. Martin de Marvel, porque empieza las etapas pero luego no las termina. Entonces eso es problemático porque lo que él empieza tiene calidad, tiene buenas ideas, pero luego cuando se encarga otro de terminarlo ya no tiene el mismo resultado, y quizá por eso Marvel ahora no está muy bien. Mientras que de dibujantes tenemos a Pepe Larraz y al brasileño R.P. Silva, que hacen un gran trabajo y es increíble. Ya lo veréis en las viñetas que os voy a enseñar. Y me recuerdan mucho a Aaron Lopresti y a Pagulayan en Planeta Hulk, que hicieron los dos conjuntamente un montón de números y iban alternando los dibujantes. Aquí tenemos lo mismo, por eso tenemos un gran trabajo y no se nota mucho la diferencia de cuando dibuja uno u otro. Por lo menos yo no lo noto mucho porque son dibujos de calidad, son dibujantes de calidad, y además el estilo de dibujo es muy parecido, cosa que ocurría, como he dicho, con Planeta Hulk, con el filipino Pagulayan y con Lopresti. Por eso es quizás de lo mejor del cómic. Y ya veis que el dibujo es magnífico. Aquí tenemos al profesor Xavier y nos lo dibujan el colorido, sombra y yo creo que el cuerpo todo muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Jonathan Hickman, que es guionista y también dibujante y ha dibujado bastantes cosas y bien, como creo recordar Ultimate Avengers, resulta que está haciendo un poco en Marvel lo de empiezo con algo y luego no lo termino. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos cómics, estos dos tomos, son la presentación de la isla de Krakoa como hábitat de los mutantes después de cosas que han ocurrido como Genosa. Y aquí veis a este Magneto que nos lo dibujan con un traje blanco y queda realmente espectacular, de lo mejor del tomo. Nos sacan unas versiones cambiadas de los X-Men, de los mutantes y de la gente del Club Infernal y demás, y es que nos presentan todo lo que va a ser esta etapa de Krakoa. ¿Cuál es el problema? Que Hitman está haciendo, comenzando etapas, pero luego no las está terminando, entonces luego bajan bastante. Y además hay otro problema que es a mí el que me ha cortado el ritmo de la lectura mucho. Y son estas hojas de archivos de información donde te van explicando cosas de la historia. Según te cuentan algo, te hacen ese típico bocadillo que había en los cómics de los 80 y 90 con asterisco y te decían algo. Pues aquí todo el rato. ¿Qué pasa? En el primer tomo pues está bien, pero en el segundo, ya que la historia está más avanzada, a mí ya se me hacen demasiado repetitivos. Y lo dicho, me cortan mucho el ritmo de lectura. Sin ir más lejos, en el segundo tomo, aquí siguen, como veis, el Consejo Silencioso de Krakoa, que nos explican aquí cómo se forma una especie de gobierno para esta isla de los mutantes. A mí se me ha acabado haciendo bola. Aparte, no es una lectura fácil, no es palomitera, porque te lo dividen en tres tramas temporales, con varios años de diferencia y con personajes distintos, y los que hay que repiten están muy cambiados por lo que va sucediendo.
Aquí veis la trama de 1000 años después, en la que tenemos una especie de Freezer de Dragon Ball, pero ultra dopado. Y sí, el dibujo es muy cañero y es la leche. El colorido, como ya he dicho, las sombras, las formas, rostros, es excepcional. Y aquí veis en el tiempo una versión de Magneto de verde, no como la anterior, y obviamente con el pelo canoso y barba más viejo, y este Logan, este Lobezno, que sí, que está muy bien dibujado, pero lo dicho, el problema es la historia, para mí. Y el asunto va de cómo este mutante o esta mutante, Moira, va reviviendo cada vez que muere, pero reviviendo su vida desde el comienzo. Entonces, cada vez que empieza a vivirla, cambia lo que hizo anteriormente porque llega siempre al fin de los mutantes. Entonces, el objetivo es acabar con el fin de los mutantes y que puedan sobrevivir. Pero siempre que lo hace, consigue alargar la vida de los mutantes más años, cambia cosas, pero al final acaban cayendo. Por eso es donde estamos en este entramado en el que tienen que solucionarlo y conseguir los mutantes sobrevivir a todo lo que les amenace, todos sus enemigos y amenazas. Entonces esa digamos que es la sinopsis del cómic, que esto no lo cuentan ya muy pronto y no es ningún spoiler, pero bueno, ya iréis viendo si lo leéis o si ya lo habéis leído de qué va esto y cómo lo formula y cómo lo crea Hickman. También es problemático que salen muchos personajes, entonces al final no le da protagonismo nada más que a 2 o 3 y hay otros que están directamente de comparsa. Eso es lo que sucede en este cómic. Hay momentos muy épicos con este Apocalipsis que nos lo van a presentar como un aliado de los mutantes, pero el problema es ese, que al ser solamente unas piezas del engranaje que nos cuenta Jonathan Hickman, quedan un poco desdibujados. Hay momentos épicos, pero no tantos como en otros cómics que se hacían hace años. Ahora Marvel ya sabéis que no está muy bien y quizás sea ese uno de los motivos, que hace falta más épica y a lo mejor no tanto unas historias con tanto entramado y tan sofisticadas. Y sí, vamos a tener momentos de apocalipsis dando tortas y de forma épica, como veis aquí, destrozando cabezas y de todo. El problema es lo dicho, que son demasiadas páginas de bocadillo, quizás unas 60 en total de los 2 tomos aproximadamente, y eso lo podían haber aprovechado, además de para hacer un poco más largos los combates y más espectaculares, también para desarrollarnos más los personajes. Eso es lo que yo creo. Hickman le da poca importancia a los personajes, esa es mi opinión. Y el segundo tomo es más de lo mismo, dibujo brutal, historia que se queda justamente donde lo dejamos en el primer tomo, y lo que pasa es que seguimos con los bocadillos, como ya repito, y con el mismo estilo de historia y de narrativa. Así que seguimos igual. Otro ejemplo del magnífico dibujo de este tomo. Y lo dicho, mucha ciencia ficción vamos a tener aquí. Tampoco paran de salir personajes y más personajes. Y lo dicho, algunos sin el protagonismo que yo quisiera. Lo que pasa, claro, ya viendo esta viñeta, el dibujo es una maravilla. Entonces tenemos viñetas súper espectaculares, esto es cercano al fin del tomo, pero ¿qué pasa? Lo dicho, mirad, aquí está el bocadillo que nos enseñan dónde está Krakoa, el mapa del mundo y seguimos que nos cuentan las localizaciones, dónde está cada una dentro de la isla y bueno, no sé esto hasta qué punto es necesario. Teniendo en cuenta que el Omnibus vale 55 o 52,5 si lo compras en algún sitio con el 5% de descuento como la web de Panini, y a estos 2 tomos hacerle uno de ellos, el segundo de la colección, que sale por 10 euros y el otro por 15, son 25, está muy bien. El problema que tienes que entrar en la historia, tienes que entrar en esos bocadillos, hojas de bocadillos, donde te cuentan la historia y te cortan el ritmo. A lo mejor a ti no te lo corta. También el otro problema es el tipo de historia de ciencia ficción que deja a los personajes un poco relegados. Pero el dibujo ya habéis visto que es maravilloso y, lo dicho, si os gusta un cómic más sofisticado que el típico de ir a pegarse hostias y os gusta la ciencia ficción, aquí podéis disfrutarlo y podéis probar, vamos. Yo, bueno, ya veremos si los vuelvo a leer porque me ha costado, pero bueno, a lo mejor en una segunda lectura los disfruto mejor y
mirando más lo que son las viñetas y todo lo demás, y no tanto la historia que ya me la sé. Por lo tanto, hasta aquí este vídeo de cómic y nos vemos en el siguiente.